Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a mi quinto espacio abierto. Voy a darles acceso a algunos alumnos, entonces voy a esperarme un momentito en lo que se conecta. Solo unos momentitos, unos segunditos y empezamos en lo que terminan de conectarse sus compañeros, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a mi quinto espacio abierto con asesora virtual. Un momentito, veamos, ya se están conectando todos. Ahora sí. Tengo Ajax. Buenas tardes, buenas tardes. Mm, quiero ver quién más está, quién más me aparece. San Juana, buenas tardes, ¿cómo están? Gabriela, Jorge, bienvenidos. Qué bueno que pudieron llegar a mi sesión. Ayer tuve complicaciones, fíjense que cayó una tormenta aquí en la ciudad de Puebla, en la zona donde yo vivo, y pues el internet estuvo, la verdad, muy, muy difícil. Por eso también es que he estado haciendo las sesiones un poco más temprano. Ustedes se dieron cuenta, habíamos acordado que precisamente de 6 a 8 de la noche, ¿no? Las estoy haciendo un poco más temprano porque a las 7, 8 de la noche empieza a llover muy fuerte y ha estado lloviendo casi diario. Así que para evitar algún contratiempo con el internet, por ejemplo, pues las estoy haciendo un poco más temprano. Y además, bueno, dentro del rango que quedamos, ¿no? Además, porque hay algunos de ustedes que me han comentado que debido a la zona horaria donde se encuentran, pues ya si yo agendo la sesión a las 8, tendrían la sesión para ustedes realmente sería a las 10, ¿no? O si la agendo un poco más tarde, pues obviamente esto les perjudica. Por eso es que también dije, bueno, creo que nos beneficia a todos si la tenemos a las 6 de la tarde. Y les digo, por eso es que no la había agendado antes, no les había, perdón, enviado la invitación. Y el día de hoy solamente fue un recordatorio porque sé que ustedes pues se iban a conectar y sé que también ustedes iban a llegar a mi sesión, solamente era el recordatorio. Pero me da mucho gusto que hayan venido. Como les digo, ya estamos en la tercera semana, les doy la más cordial bienvenida a la tercera semana de nuestro módulo 4. Ya pasamos la mitad. Casi siempre lo inicial pues es lo que complica, ¿no? El saber pues cuáles son los elementos con los que vamos a trabajar, algunos conceptos y demás. Y ya una vez que ya agarramos como que nuestro caminito, ya todo lo demás se vuelve un poco más fácil. Les voy a compartir mi pantalla para que vayamos iniciando con la presentación. ¿Sí la pueden ver? ¿Sí se puede ver bien? Gracias, Ajax. Pues les digo, entonces estamos en nuestro quinto espacio abierto correspondiente a la a la semana 3, perdón, del módulo 4. Les recuerdo mi nombre, soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, soy asesora virtual y el grupo al que estoy realizándole esta sesión y al que se le va a quedar grabado, obviamente, va a ser el grupo 029 de la generación 50. En un momentito que mi perro está un poquito alterado.
Perdón, perdón. Listo. Ahora sí. Bien, pues entonces les digo, este es el orden del día con el que vamos a trabajar. Bienvenida a semana 3 de aprendizaje. Les voy a platicar cuál es el propósito de mi sesión. Hay una explicación de actividades correspondientes a la semana 3. Voy a platicarles, ya se dieron cuenta que tenemos 2 foros, ¿no? Entonces les voy a platicar qué es lo que ustedes deben de trabajar en cada uno de estos foros, cómo es que lo deben de trabajar de una mejor manera. El espacio para asuntos generales, sobre todo entendiéndose el punto de las extensiones de actividades pendientes, que solamente tengo 2 alumnos que me solicitaron alguna extensión y es a los que voy a tratar de platicarles. Y si alguno de ustedes, alguna actividad de la semana 2 tiene pendiente, sí les solicito que me informen a la brevedad para que les pueda habilitar la plataforma, ya que después ya no habrá más extensiones. Y el espacio de dudas y comentarios. Ya saben cómo es la dinámica, ustedes ya conocen. En caso de que tengan duda, lo pueden compartir dentro del chat. También, conforme obviamente vamos avanzando en las actividades, ¿no? También, si quieren, pueden levantar la mano. Una vez que les dé la palabra, habilitan su micrófono y listo. De esa manera estamos avanzando y resolviendo cada una de las dudas, les decía, de acuerdo a las actividades que vamos revisando. ¿Sale? Bien, pues el propósito de mi sesión es presentarles a ustedes esta guía detallada de una manera más práctica para que puedan realizar las actividades, sobre todo para que se sigan enfocando en el análisis de los textos clásicos, de los textos literarios, que representan algunas situaciones vigentes. Y también ahora sí van a hacer la reflexión de cómo en la actualidad se produce literatura, tanto en formatos convencionales como no convencionales. Ustedes ya leyeron, ¿no? Ya hicimos en la primera semana, en la 1 y en la 2, leímos textos muy clásicos, textos de alguna manera en un formato convencional. Ahora vamos a hacer precisamente pues este comparativo de cómo es que se produce literatura actualmente. No es tanto de esta semana nada más. La siguiente también vamos a estar analizando precisamente este aspecto. Por eso es importante pues que distingamos estos formatos convencionales o no convencionales. Bien, iniciamos con la actividad integradora número 5, literatura clásica y experiencias, perdón, literatura clásica y situaciones actuales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la lectura, vamos a empezar con la lectura de la breve reseña de las nubes de Aristófanes. No vamos a leer todo como tal, vamos a enfocarnos solamente en las páginas de la 1 a la 22. De ahí, descargamos el formato que viene dentro de la plataforma. Y vamos a empezar a responder cada uno de los incisos que ahí nos indica, que es más o menos la imagen que yo les estoy presentando en la parte de aquí. Algunos han tenido dudas y también las voy a estar aclarando dentro de este video para que si es una duda que quizá pudieran llegar a tener también ustedes, sepan cómo lo pueden resolver. Tenemos esta primera parte que está enfocada como tal al texto de las nubes y dice de igual manera de la página de la 1 a la 22. Hay que identificar, ustedes ya saben cuál es el argumento de otras obras, entonces traten de identificar aquí cuál sería su argumento. Van a identificar los personajes. Acá solamente mencionen a los personajes que aparecen dentro de la obra. Características de personalidad. Por ejemplo, si ustedes ven a Sócrates, si ven el personaje de Sócrates, ¿cuál es su característica? Quizá es, no sé, indiferente, quizás inseguro, o quizás una persona arrogante, quizás una persona feliz. Ustedes me van a indicar con algunas palabras, algunos adjetivos. En un momentito. Disculpen, es que mi perro de repente se pone loco. Bueno, les decía las características de la personalidad, algunos adjetivos que describan a estos personajes. Puede ser a manera de lista, el nombre de los personajes, Estrepsiades, Sócrates, y a un lado van a ir colocando estos adjetivos que pudieran, como les decía, describir sus personalidades. Después, ¿qué situaciones graciosas o divertidas
hay en la historia. Y es algo para ti fue divertido y entonces lo puedes comentar, pero platica porque para ti fue divertido, ¿no? ¿Qué situaciones graciosas, perdón, qué situaciones identificas en la historia que se presenta en la actualidad? Quizá algunos elementos que dices, bueno, esto actualmente, como la parte, por ejemplo, de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Dice San Juana, las características de personalidad tienen que ser de cada personaje o podemos ponerlo en general. No, tiene que ser de cada uno de los personajes. Por eso les decía, quizá a manera de lista, ustedes puedan colocar los nombres de estos personajes y algunos adjetivos que describan. Ejemplo, les decía, puede ser ahora Estrepsiades. Estrepsiades quizá es un hombre generoso, es quizá una persona equilibrada, simplemente es feliz, ¿no? Bien, pasamos con otro. Sócrates. Sócrates es así, así, así. Cada uno de los personajes, quizá no toda la lista, porque van a ser muchos, dentro de la obra hay diferentes personajes, entonces no quisiera tanto como toda una lista, pero sí de los principales. Digo una lista larga, ¿no? Porque sí sería mucho mejor que fuera manera de lista, pero quizá de los personajes principales que puedan ustedes colocar el nombre y quizá dos adjetivos que describan a su personalidad. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Perfecto, San Juana, para servirte. Entonces les decía, situaciones que identificas en la historia que se presentan en la actualidad, les decía, como la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, que muchos de ustedes dijeron, bueno, es que la verdad se ha presentado todavía en nuestros días el que quizá tú te enamoras de una persona, pero esa persona no te corresponde y hay otra persona interesada y tú no le prestas atención, ¿no? Entonces quizá esa es la parte que decimos, pues en la actualidad todavía se sigue dando, ¿no? Todavía podemos ver algunos casos de estas obras que se presentan. Bueno, acá lo mismo van a hacer. Van a decirme qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad. ¿Va? Esto primero fue de la obra original como tal, de la obra de las nubes de Aristófanes. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bien, en la parte número 2, vamos ahora nosotros a escribir, a mantener los mismos personajes y el argumento. Por eso es importante que en la parte de arriba ustedes acá demostrarán, bueno, identificarán argumento y personajes, para que en la parte de abajo lo podamos emplear. Y me van a decir, con eso ustedes hagan de cuenta que van a contar la historia, pero actualizada. ¿Han ustedes leído alguna vez, supongo, que La Caperucita Roja? ¿Alguna vez alguno de ustedes leyó o le contaron a sus papás, quizá cuando eran pequeños, acerca del cuento de la Caperucita Roja? Dice Jorge, sí, ok. ¿Alguien más? Ajax, a mí sí, perfecto. Como que eran cuentos clásicos, ¿no? Cuentos que cuando éramos pequeños o quizá un poquito más grandes empezamos como a leer. Obras, obviamente, muy sencillas, muy breves, pero siempre tenían como que este mensaje. Bueno, pues lo que se pretende es que ustedes hagan algo, como les voy a platicar. Ya vieron que está la versión original del cuento original de la Caperucita Roja. Y después hubo muchas otras versiones como que actualizadas, quizá como que editadas, quizá la versión más actualizada, ¿no? La versión más nueva. Y entonces tenemos la Caperucita Roja, que era la versión original. Después me parece que salió la chica de la capa roja, como el caso, por ejemplo, de Blancanieves, y me parece que después salió, no estoy muy segura si es la película de Espejito, Espejito, apenas vi otra que dije, esa no la había escuchado y es una versión nueva de Blancanieves, en donde sale la actriz, está Julia Roberts. Entonces, a lo que me refiero es que de un cuento clásico, fueron como que actualizando, fueron presentando diferentes situaciones que lo mantenían como que vigente. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo mismo. Van a tratar de mantener esa historia, pero como si ahora la contaran, ¿qué pasaría? También, por ejemplo, Romeo y Julieta, hay una versión original y después otra versión donde salía Leonardo DiCaprio y no me acuerdo cómo se llama la otra actriz, pero bueno, es como que una versión nueva, ¿no? Bueno, pues esas versiones precisamente es como que cada quien le mantiene el argumento, mantienen a los personajes, el argumento, por ejemplo,
¿Cuál puede ser? De Blancanieves, por ejemplo, ¿no? Que era una chica que conoció a unos, bueno, que trabajaba, o más bien conoció, llegó al bosque y conoció a unos niños, unos enanitos. Bueno, y se sigue manteniendo, ¿no? Porque en la siguiente versión también mantuvieron a los enanitos y también mantuvieron a la versión de que ella era Blancanieves y que tenía un reino y demás, y que había una bruja, ¿no? A eso me refiero, que ustedes tienen que mantener el argumento en sí, la historia, el como que la parte más importante de toda la historia la tienen que mantener y los personajes. Pero los personajes también pueden cambiar, pueden ser, por ejemplo, en lugar que se llame Strepsiades, ahora le voy a poner, no sé, un nombre cualquiera, Felipe, ¿no? Y en lugar de que sea Sócrates, ahora voy a mencionar que se llama, no sé, Jonathan, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden cambiar ustedes a los personajes, pero traten de que esos personajes al menos mantengan las características para que entonces yo diga, ah, bueno, ahora se llama diferente, pero las características son iguales. Es que era el antagonista, es que era el malo de la historia, es el que siempre veía las cosas negativas, es que el que atacaba a todos, ejemplo, ¿no? O quizá puede ser que yo vea a otro personaje y de acuerdo a la historia pueda decir, ah, bueno, él es el que la verdad endeudó al papá, él es el que el hijo ahora endeudó al papá, quizá no se llama originalmente, ahora cambió su nombre, pero es lo mismo, es el hijo que se mantiene de apuestas, que sigue, etcétera, etcétera. Eso es a lo que me refiero. Pueden mantener los nombres de los personajes o cambiarlos, actualizarlos, pero con las mismas características de cada uno de esos personajes. Si era el malo, lo conservamos malo. Si era el bueno, pues lo conservamos bueno. Y así con todos los demás, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a escribir primero una versión que va a ser su primer borrador. Ese borrador van a crear, como que les decía, lo van a actualizar, van a trasladar la historia y la van a pasar a ahorita, a nuestros días. ¿Cómo sería la historia? ¿Cómo serían esos personajes? ¿Qué es lo que, cuál sería la problemática que se presenta dentro de la obra? Entonces, empiezan a escribir toda su, pues, esa historia con esta narración, ¿no? Esta narración solamente vamos a hacer la manera de borrador, pero traten de que se, obviamente, presente por medio de una introducción de la historia, quizá haya un desarrollo de toda la historia, un clímax y al final un desenlace. Eso sí tiene que mantener un formato de cuento para que entonces, pues, tenga obviamente lógica, ¿no? De ahí, ya que tenemos este borrador, traten solamente de escribirlo de 15 a 20 líneas, no más. Solo 15 a 20 líneas. Y ya que lo terminaron, ahora ustedes lo que van a hacer es grabarse. Van a darle voz a esa obra, a ese borrador. Y van a leerlo de manera, pues obviamente en voz alta, pero traten de leerlo de manera más correcta. Denle un poco de entonación, traten de hacer las expresiones, si es alguna expresión como algo gracioso o algo, traten como que de modular un poco también su voz para que no sea nada más. Si quieren nada más así leerlo en voz alta, adelante. Yo lo que les sugiero es que traten de imprimirle un poco más, ¿no? Como si lo estuviéramos actuando, quizá, que no sea nada más ahí como pegado al micrófono y no. Traten de darle también esta parte de la presentación. Yo les sugiero que primero traten de leerlo solamente en voz alta. Y ya después, ya que lo tengan ahora sí listo, lo graban. De inmediato lo grabamos, ¿va? Una vez que lo grabamos, porque solamente es este borrador, una vez que lo grabamos, no le vamos a modificar nada a la historia, solamente les digo de este borrador que ustedes inicialmente crearon, lo graban y lo suben a la nube. Ese link es el que me van a compartir en la parte de aquí. Dice Jorge, si me paso esta extensión, no hay problema. Jorge, lo que se pretende es que no sea largo, es que no sea un cuento que digas, bueno, era de 15 a 20 líneas y tú hiciste dos cuartillas, por ejemplo. Ese ejemplo, no estoy diciendo que exactamente tú lo hiciste, ¿no? Pero es a lo que me refiero, que no se lea, que no sea largo, porque el primer borrador es el que vas a grabar. Después, conforme estuviste grabándolo, quizá identificaste y dijiste, esta palabra no me suena muy bien. O esta frase creo que sonaría mejor de esta manera. Y lo editas y lo modificas y tu versión final es la que vas a pegar en el inciso E. Ay, no lo marqué. Déjenme ver. Ahora sí lo marco. En el inciso E.
Ay, mi pulso chueco. Bien, este es el inciso, ¿eh? Ahí van a pegar la versión final de esta obra que yo les decía que ya hicieron al inicio del borrador, ¿va? Eso va a ser todo. Traten de pegarse de 15 a 20 líneas. Si te pasaste quizá 2 líneas, 3 líneas, no pasa nada. Pero si ya te pasaste demasiado y te digo, ya hiciste 2 cuartillas, ahí sí va a ser muy complejo porque lo que se pretende es que trates también de sintetizar historias, ¿no? Que no la narres tal cual de una 22 páginas, sino que sea algo más breve, algo más práctico para redactarlo también y para leerlo. ¿Ok? Una vez que terminaron esta parte de aquí, ahora sí nos vamos a pasar a la parte número 3, donde dice, vamos a reflexionar, ¿qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Ahí me vas a platicar. ¿Fue para ti difícil pasar la historia a un contexto actual? ¿O dijiste, no, pues la verdad yo la pude adaptar, yo hice esta adaptación, para mí fue muy sencillo? Y me dices por qué sí o por qué no. Podemos aprender mientras reímos o nos divertimos, ustedes sí consideran. ¿Será fácil o estamos aprendiendo realmente si nos reímos? O si nos reímos ya no aprendimos nada. Ustedes me dirán por qué sí o por qué no. ¿Y qué diferencias en contraste, perdón, entre contar tu cuento en audio y escribirlo? Quizá ustedes dirán, para mí fue mucho, muy fácil escribirlo. A mí la escritura se me da. Algunos dirán, no, para mí la escritura no, pero sí lo pude leer. Y entonces, para mí fue mucho más fácil leerlo en voz alta. Me van a decir cuál fue el que más fácil se les hizo, cuál se les complicó más, más bien qué ventajas ofrece la oralidad, que es la parte hablada, sobre la escritura y viceversa, y qué ventajas ofrece la escritura sobre la oralidad. Una vez que lo tengan listo, así tal cual como lo ven acá, no me gusta que los modifiquen, porque a veces ustedes le cambian el color y entonces ya todo se pierde toda la organización y cuesta mucho y se los digo nuevamente porque sé que aquí hay alumnos que están presentes y que entregan actividades así modificadas. No es necesario. Yo les sugiero que lo mantengan así porque aparte eliminamos esta parte que tenemos aquí, que es como nuestros pies de página, nuestras presentaciones también. Toda esta estructura a veces cuando ustedes la modifican por completo se pierde todo y a veces es un poco complicado estar pues revisando sus actividades cuando fueron modificadas por completo. ¿Ok? Entonces, tal cual mantengamos el formato, simplemente ingresamos nuestras respuestas y ya les va a quitar menos tiempo y tiene mejor presentación porque ese es el formato de Prepanel. ¿Tienen ustedes alguna duda? Cuéntenme, ¿alguna duda, alguna pregunta? Dudas. Gabriela, San Juana, Ajax, Jorge. Jorge dice que no hay dudas. Ajax dice también no tengo dudas. Ok. San Juana, ¿tienes alguna duda? Dice San Juana, no hay dudas. Ok, entonces podemos ir avanzando. Perfecto. Vamos con la siguiente actividad. Ahora sí, vamos a tener este foro que se acuerdan que ya les había comentado desde la vez pasada, la semana pasada. Les dije, la siguiente semana vamos a tener 2 foros. Uno si tiene valor dentro de su calificación, el otro, el foro aprendiendo como tal, no, pero forma parte de otras actividades que sumadas sí les dan el porcentaje. Entonces, esta actividad se llama, esta actividad se llama actividad integradora número 6, literatura actual y experiencias estéticas. En esta ocasión, la actividad 6 es un tipo foro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a participar en 5 ocasiones diferentes, 5 mensajes diferentes. En otros módulos me ha pasado que, pues precisamente estas aportaciones todas las emiten en un solo mensaje. O, por ejemplo, participan 2 ocasiones y en un mensaje escriben 3 aportaciones y en otro mensaje escriben 2. Acuérdense que debe de ser por día. Una primera aportación un día,
un mensaje. Otro día ingreso y realizo la segunda aportación. Otro día ingreso, realizo la tercera y así. De manera que puedan ustedes trabajar 5 días diferentes, porque de hecho así lo marca la rúbrica de evaluación. ¿Ok? Entonces, primera aportación. Vas a decirme con tus propias palabras, con tus propias ideas, no definición de un diccionario, sino tu propia definición en tu experiencia. Me vas a decir para ti qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Así que Em, he leído algunas aportaciones, pero algunas me parece que suenan más como a definición de diccionario. Entonces, platíquenme. Ay, perdón, es que hace mucho calor ahorita y estoy un poco sufriendo. Pero díganme, para ustedes, ¿qué es una experiencia estética? ¿Los escucho, los leo más bien? O si quieren habilitar el micrófono, adelante. Pero los leo si gustan. ¿Qué es para ti una experiencia estética? Lo que te venga a la mente, lo que para ti digas, bueno, de acuerdo a la semana 1, la semana 2, para mí experiencia estética es esto. Práctico, sencillo. Los leo para tomarlo en cuenta como participación de esta sesión. Así que dice Ajax, para mí es lo bonito de la vida. Para mí es lo bonito de la vida como los buenos recuerdos. La experiencia estética, ok. Bueno, puede ser, puede ser. ¿Alguien más que quiera participar? Mm, Jorge dice, para mí es tener un estilo alegre o triste. Ok, San Juana, para mí es lo que una obra nos transmite. Ok, bien. Algunos de ustedes, conforme han leído, por ejemplo, leyeron la obra de la debutante, ¿no? Y cuando iban leyendo acerca de lo que la hiena le hizo a una de las personas que ingresaron, o que estaban más bien vivían en la casa donde estaba esta chica, precisamente, la debutante. Entonces, platíquenme, cuando iban leyendo esta obra de Leonora Carrington, ¿cómo se sentían ustedes mientras iban leyendo? Hola Gabriela, qué bueno que pudiste ingresar ya. Te estaba yo hablando hace ratito, pero creo que tenías problemas con tu audio. Lo bueno es que ya ingresaste. Bienvenida. Platíquenme entonces, ¿qué sintieron mientras leían la obra de la debutante? Dice Jorge, yo me sentía horrorizado de lo que hacían los dos. Ajax, yo me sentía como con suspenso. Ujú, ok, exacto. Ay, avancé, perdón, perdón. Bueno, pues traten ahora de enfocarlo quizá un poquito más. A ver, espero que diga Gabriela y que diga San Juana. ¿Cómo se sintieron cuando iban ustedes leyendo precisamente estas obras, precisamente y enfocado solamente a la de la debutante, ¿va? Porque obviamente ya leyeron muchas, pero en especial la de la debutante. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué iban experimentando? Te leo, Gabriela, te leo San Juana. Algo sencillo, así como sus demás compañeros participaron. Ok, ok, listo, veamos. Dice San Juana, yo me sentía sorprendida de todo lo que fueron capaces de hacer. Ok, Gabriela, a mí me causó intriga. Ok, bien. Todo esto conforme nosotros vamos leyendo, conforme nosotros
vamos, pues tenemos este acercamiento con algún texto literario, todo esto que nos hace sentir precisamente el autor, mientras vamos, pues, haciendo esta lectura. Esto es lo que nosotros podemos llamarle, pues, experiencia estética. No les voy a dar como tal la definición, pero sí les voy a dar como la parte del ejemplo, y con eso lo podemos ejemplificar mejor. Les digo porque generalmente la obra de la debutante es la que más llama la atención, o la de Frankenstein, es cuando dicen: "Guau", ¿no? Me sorprendió, me dejó intriga, me causó terror, me causó, tristeza, etcétera. Bueno, pues, precisamente con esto lo hice. Todo esto que nosotros vamos experimentando, precisamente, estas emociones, estos sentimientos, es lo que nos están dando un tanto, pues, el autor, precisamente, les decía, por medio de la historia que nos está narrando. Todo esto, nos permite a nosotros, pues, obviamente, meternos a la historia. Si tú no sentiste nada, es que seguramente no leíste bien a fondo, o no entendiste del todo la obra. Pero si leíste, si entendiste, entonces seguramente puedes decir: "Ah, bueno, yo percibí todos estos sentimientos, todas estas emociones", y eso es lo que se busca, es lo que todo autor, si ustedes crearan una obra, si ustedes escribieran, seguramente dirían: "Bueno, yo pretendo que el público se sienta identificado, que mis lectores digan: 'Guau, esto ya me pasó, me sentí muy triste, me sentí muy feliz con esta obra que nos publicó Gabriela Hinojosa'", ¿no? Por ejemplo. Bien, todo eso es lo que nosotros, el autor obviamente lo tiene ya preparado, pues, para que nosotros vayamos experimentando. Y de esa manera, entonces, ustedes van a tener que explicarme con sus propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación nosotros encontramos con la literatura. Traten de analizar un poco, traten de pensar un poco. Pueden leer también alguna definición, pero lo importante es que no escriban tal cual como viene en la definición, sino que ustedes me digan con sus propias palabras lo que han experimentado, sobre todo, pues, en estas semanas, ¿va? Siguiente, segunda aportación, van a ingresar a los sitios que vienen aquí, por ejemplo, Word Toys y el de bestiario marino. Yo ya los tengo acá abiertos. Lo que quiero y me gustaría es que ustedes no nada más se vayan con la parte del título, sino que naveguen dentro de los sitios para que así ustedes puedan tener una idea de lo que estamos, pues lo que vamos a ver en cada uno, ¿no? Acá tenemos obviamente la parte de submarino, tenemos, si queremos ver más abajo, están las flechitas, dice la nave de los locos, tras el hundimiento, la nave de los locos fue unos instantes un submarino. Tienen que leerlo todo, hay audios que vienen acá para adentrarnos a la parte, pues, de la historia. Luego tienen toda esta parte, de las obras. Acá dice, por ejemplo, cardumen, y con esto, cuando estamos viendo pez, 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 ahora sabemos que es un cardumen, que es precisamente como esta agrupación de peces que están en el mar, y por eso nada más lo represento. En lugar de poner peces, simplemente puse la palabra pez, 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 pero esto es precisamente lo que significa un cardumen, ¿ok? Y de ahí tenemos, pues, acá un poco, de historia, el monólogo de la sardina, y viene todo lo que es algo corto, algo sencillo, lo que es el monólogo de la sardina. Tenemos audio nuevamente en la parte superior derecha, que lo podemos ir escuchando. De ahí tenemos otro más, ¿ok? Pueden ustedes navegar durante todo el sitio para que puedan tener conocimiento del sitio que estamos hablando. De ahí, este es uno de los sitios también que venía dentro de, de sus dos opciones. Ese es el sitio Word Toys. Y ustedes acá tienen un libro y simplemente le dan clic para pasarle a la página. Lo arrastran con su cursor, lo arrastran para pasarlo de la página. Y van viendo acá precisamente todas estas partes de las obras. Acá se dan cuenta, dice el idioma de los pájaros y si le damos clic en los pájaros, pues obviamente nos va a abrir esta ventana que habla acerca del idioma de los pájaros. Y viene ahí todo lo que es el prólogo, ¿va?
naveguen en todo el sitio, ven las imágenes, etcétera. El punto es este, que ustedes naveguen para que tengan idea de lo que se debe de trabajar. Ya una vez que lo tenemos, ahora sí ya tenemos la idea, participamos con una segunda aportación y vamos a decir, después de que lo revisamos, vamos a decir, los contenidos de esos sitios, ay, perdón, lo seleccioné muy mal. Los contenidos de ese sitio se pueden considerar literatura, esta parte de acá. De acuerdo a que leyeron, acuérdense que estamos hablando de formatos convencionales y formatos no convencionales. Para esta aportación me gustaría que platicaran y me dijeran, para mí, el sitio Word Toys, sí es literatura o no es literatura o no se puede considerar literatura por esto y esto y esto. El segundo sitio, Bestiario Marino, para mí se considera literatura o no se considera literatura por esto y esto. Sean específicos porque he leído en otros grupos que me dicen, bueno, el primer sitio sí es literatura, el segundo no. Y como voy a saber que para ti quizá WordToy sí es el primer sitio o no es el primer sitio. O me dicen, un sitio sí se considera literatura, el otro no. ¿Cuál sé que sí es literatura, cuál no? Seamos específicos y digamos, se considera literatura por esto y esto y esto, este se considera o no se considera literatura por esto. Ambos son literatura, ambos no son literatura, pero sí tienen que ser muy específicos, muy claros para que yo les pueda entender, ¿va? Tercera aportación, otro día van a participar y me van a decir si es posible tener o no experiencias estéticas con las obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC, como las obras que acabamos de leer. De acuerdo a lo que acabamos de revisar así vagamente que lo hice yo, bueno, ¿ustedes qué pueden decir? ¿Se considera literatura o no se considera literatura? Perdón. ¿Se pueden tener experiencias estéticas o no se pueden tener experiencias estéticas con esas obras publicadas mediante las TIC? Me van a decir. Cuarta aportación, le van a dar réplica a alguno de sus compañeros. ¿Me podrían recordar para ustedes qué es darle réplica? Gabriela, ¿qué es darle réplica a un compañero? San Juana, ¿tú cómo le das réplica a un compañero? Ajax y Jorge, con sus propias palabras, ¿qué sería darle réplica a un compañero? ¿Quieren dar un ejemplo? Adelante. Yo los leo. O si quieren habilitar el micrófono, también adelante, ¿eh? Los espero, chicos, nos queda poco tiempo. Acuérdense que si se los saca la sesión, el Zoom, lo único que hacemos es ingresar nuevamente en el link, ¿va? Ah, ya, darle réplica es dar nuestro punto de vista a su comentario, sí. Jorge, réplica es aportar otra idea, ¿ok? Bien, chicas, Gabriela, San Juana, ¿qué opinan ustedes? Pero sí, no es, San Juana es contestar a algún compañero dando nuestra opinión. Gabriela, dale una sugerencia. Ok, bien. Mm, Todos ustedes compartieron alguna idea en particular que sí forma parte de lo que es dar una réplica. Se los comento porque muchas veces se confunden y la réplica termina siendo otra cosa menos una réplica. Entonces, en la cuarta intervención van a darle una réplica a algún compañero. Ejemplo, tenemos aquí a San Juana y de repente San Juana ya publicó su mensaje, ¿no? Y lo que van a hacer es ingresar